Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto comenzar a informar desde acá, C9N. Un abrazo grande a toda la gente que nos acompaña. Ya seguramente con mucha expectativa de cierre de año. Tema obligado en este momento hablar de lo que se viene. Se empieza a pagar aguinaldo en horas nada más. En algunas empresas privadas ya apareció el pago y era un poco el ritual de fin de año pasado, el presupuesto general como tema central. Sin embargo, se metió esta cuestión de la superintendencia de pensiones. Decimos mucho del IPS, pero no olvidemos que esto incluye a todas las cajas en realidad. Así que vamos a hablar de eso en esta noche porque fue un día muy movido en cuanto a la información. 34 grados ahora de calor realmente. La temperatura estuvo cerca de los 40 hoy en cuanto a la térmica. Así que fue un día complicado y caliente en todos los sentidos. Y esto empezaba, o podríamos decir que arrancaba ya por supuesto hace un tiempo con este proyecto, pero tuvo hoy su desenlace frente a las plazas del Congreso y también por supuesto en el edificio, en la sala de sesiones del Senado, donde se llevó a cabo esta sesión extraordinaria que terminó aprobando este proyecto de ley en la Cámara Alta. Es el primer paso, recordemos un poco el proceso de formación de leyes que exige que primero pase por una de las cámaras, después pasa a la siguiente, que podría ocurrir en las próximas horas para que se discutan los proyectos. Hoy realmente no hubo discusión, se aprobó de una manera muy rápida, creo que no llevó más ni siquiera 30 minutos el tratamiento del tema. En muchos puntos, una cuestión que no se discutió, porque incluso hasta anoche le estaban metiendo modificaciones a este proyecto de ley que en ese sentido defraudó la labor legislativa porque no hubo un debate en la sala de sesiones, que es el lugar donde se ejercen los derechos republicanos y democráticos. ¿Qué pasó afuera? Apenas la convocatoria empezaron a llegar trabajadores de distintos sectores para manifestarse y principalmente, o quizás los más notorios, fueron los empleados de la ANDE que están nucleados en Citrande, un sindicato conocido, muy conocido realmente, que fue uno de los protagonistas de las manifestaciones. Manifestaciones que terminaron con 31 detenidos. Ahí estamos viendo parte de lo que fue la detención y también violencia policial, porque hubo un muchacho incluso que le rompieron un brazo, según las denuncias, la cabeza también. Y ahí estamos viendo como gente que intentaba huir también era detenida y tomada por la Policía Nacional. Ya hay denuncias con respecto a este tema. La Fiscalía está tomando las declaraciones de estas personas. Reiteramos, son 31 los detenidos, 30 varones, una mujer, que están declarando ante Fiscalía. Para la Fiscalía verá qué hacer con estas personas. Según decía el ministro del Interior, Enrique Riera, encontraron algunas armas blancas, también cadenas. También había dicho el ministro que utilizaron explosivos contra miembros de la Policía Nacional. Reiteramos, esta es la versión que daba el ministro del Interior, Enrique Riera. Pero veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, porque esto tiene que tratarse todavía en Cámara de Diputados. Nos concentramos en esto porque la verdad, lo que pasó en el Senado fue tan rápido que casi no hubo tiempo para escuchar diferentes puntos de vista sobre este proyecto de ley que va a ser tratado, que debe ser tratado ahora en la Cámara de Diputados. En teoría, esto no ocurriría de manera tan rápida, sino que habría un tiempito también para poder tratar esto seguramente en la semana entrante. Pero vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Tema obligado del día. Atención, porque no solamente, insistimos, no solamente trata a la gente jubilada y aportante de IPS, también de otras cajas a nivel país. Así que hay muchos sectores que están expectantes con lo que se va a discutir todavía en Cámara de Diputados. Y para hablar de este tema, vamos ya a recibir a nuestros invitados. El doctor Pedro Halley nos acompaña en esta noche, o esta tarde mejor. Hola, doctor, ¿cómo está? Orden. Gracias por acompañarnos, doctor. Un gusto siempre. Y también con nosotros nos acompaña, creo que por primera vez aquí en Puntos de Vista, el economista Jorge Garicoche, que también va a darnos sus puntos de vista sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Un gusto compartir contigo, doctor. Un gusto. Y a toda la teleaudiencia de C9N para hablar de este tema que creo que a todos los paraguayos nos interesa. ¿Verdad que sí? Porque hay veces que uno siente que los temas son como, al menos no directamente, pero este sí es un tema que nos va a tocar o nos toca a muchos de manera directa. Y queríamos hablar un poco de esto.
Y en primer lugar, antes de meternos en los temas técnicos, ¿le sorprendió la forma en que se trató esto? Porque hasta anoche, no había novedades que esto iba a ser tratado de esta manera. Bueno, nosotros veníamos observando ya algunos indicios de que se iba a darle un trato apresurado, inmeditado, te diría, en el sentido de que no hubieron audiencias, no hubieron un debate ahí en el legislativo, como se hizo en la etapa anterior con el proyecto de Dionisio Amarilla, cuando lo presentaron 3 audiencias públicas, pero de repente le metieron pata después de que el Ejecutivo presentó el proyecto trabajado en el Ministerio de Trabajo. Ahí ya fue a toda prisa, ya hubo hasta cierta impaciencia y bueno, se aprobó un proyecto de ley que para muchos, yo entre ellos, creo que todavía tiene muchas deficiencias estructurales, de fondo. Bueno, doctor, este proyecto que se aprobó, ¿qué tiene que ver con el que se discutió en audiencia pública? Y salvo la conformación del Consejo Superior, el Consejo Superior de Supervisión, algo así, un consejo, salvo que se modificó la derogación del artículo 27, segundo párrafo de la ley de IPS, que prohíbe al IPS dar préstamos al Estado. Y creo que el artículo 41 también se tocó algo, es exactamente el mismo, con los mismos errores ortográficos inclusive. Viene a ser la misma filosofía, el mismo criterio, el mismo fundamento. Creemos que, nosotros los jubilados, creemos que debía debatirse más, debía evitarse esto, debía debatirse más. Y este es uno de los balines de goma que yo ligué con otros jubilados que estábamos en primera línea. Debíamos, ¿Hoy fue eso? Hoy fue, sí, estuvimos ahí. Debía haber más debate, porque es un tema demasiado importante que hace a la vida de todos los paraguayos y que, y quiero aclarar esto, nosotros queremos el control. Los jubilados y los asegurados organizados queremos el control porque debería garantizar que vamos a cobrar hasta que nos muramos y después nuestra pensión a nuestra viuda. Queremos el control, pero teníamos que continuar el debate para sacar un producto legislativamente perfecto. Y por otra cosa, lo que cuestionamos también es el proceso previo, la intención política de darle un viso de legitimidad o de conformidad general, cuando que en el debate que convocó el Ministerio de Trabajo solo participaron 4 dirigentes de centrales obreras que están acomodados hace años ahí, realmente no están haciendo mucho hace años, y le dieron ellos un viso de formalidad al proyecto como un consentimiento de todos los trabajadores y de los jubilados, cuando que en realidad el proyecto no bajó a las bases. Como dijo el senador Leite, y le doy la razón, hace 5 meses debíamos estar discutiendo, no ahora, 2, 3 días después, una semana antes, al punto de que el miércoles pasado, cuando se trató por primera vez, no hubo quórum. El martes a la noche se estaban enviando por WhatsApp correcciones. Y hasta esta mañana dicen que hubo. Y hasta esta mañana. Doctor, perdón, un ratito. Tu mirada, doctor, sobre esto, sobre todo sobre la forma como se encaró esto. Abstrayéndome un poco de los temas políticos, que creo que tiene un debate larguísimo realmente, podemos discutir muchos puntos de la forma. Yo me quiero centrar un poco en la importancia de esto, ¿verdad? Porque muchos queremos que se apruebe. Uno, porque hace 31 años que estamos jugando con el arco libre. Esto es un mandato constitucional y las cajas tienen que ser reguladas por una supervisión. Han pasado un montón de cosas por las cuestiones de mala administración de fondos de pensiones, de jubilaciones, que terminamos pagando todo. Hace rato vos mencionabas, Diego, de que esto es importante para aportantes de IPS y de otras cajas. Yo sumo a eso, que es importante en realidad para todos los paraguayos, porque el señor o la señora que nos está viendo, de algún modo está involucrado en esto, porque cuando paga su IVA, cuando va a la despensa, cuando va al súper y paga su IVA, está compensando déficits de cajas que fueron mal administradas en el pasado. Entonces esa es un poco la idea de tener una supervisión, de tener un arquero que disminuya esa probabilidad de mal manejos de cuestiones, que alguien por lo menos esté mirando ahí y evite las cuestiones que ya creo que todos estuvimos hablando en estos días, el tema del venezolano en Cajubi, el préstamo de IPS al BNF, y que
terminó en manos de los transportistas y de 19 beneficiarios, uno terminó devolviendo esa plata. Y así podemos listar un montón de cosas más. Y para redondearme, para que la gente nos entienda, hoy el déficit fiscal, el déficit de la caja fiscal, para hablarlo correctamente, a octubre es de 117 millones de dólares. Va a cerrar en 140 millones de dólares más o menos. Eso, ¿sabes cuántas aulas implica? 7.000 aulas. Y eso el Estado tiene que poner todos los años. Y eso nosotros ponemos. Así mismo, con nuestros impuestos. Ahora, ¿por qué esta única forma? Porque el artículo 95 de la Constitución habla de una supervisión. ¿Es la única forma? Si una superintendencia no alcanza, por ejemplo, Contraloría, no alcanzan los síndicos que tiene IPS, por ejemplo, para controlar lo que se hace ahí adentro. ¿Hace falta esta figura? Sí, porque tiene que ser un ente independiente. Contraloría no es, perdón, doctor. Sí, a ver, Contraloría tiene una función de mirar mucho a lo que son las cajas públicas. ¿Qué pasa con las cajas privadas? ¿Cuál es el espectro que puede tener dentro de un ámbito privado Contraloría? Entonces, y además, creo que tiene que ser un ente técnico y especializado. Y pongo el ejemplo ahí de la superintendencia de bancos, que depende del Banco Central. Esto va a depender de otro consejo, justamente como parte de ese diálogo que se venía realizando, ¿verdad? Porque en principio la ley que se presentó por iniciativa de algunos parlamentarios figuraba de que la superintendencia iba a depender del Banco Central. Algunos atacaron eso, cuestionaron mucho porque era un tema de seguridad social y pasó a depender de un Consejo Nacional de Seguridad Social. Pero, volviendo al ejemplo que quería poner, creo que todos, de algún modo, en mi caso particular, quizás mis padres o mis tíos fueron muy afectados por la crisis del 95. Una crisis bancaria que nos terminó costando el 10% del Producto Interno Bruto según algunos registros. Para que la gente dimensione eso, la agricultura es súper importante en Paraguay. La agricultura es 7% más del PIB. O sea, esa crisis fue más grande incluso que uno de los sectores más importantes del país. Y eso lo terminamos pagando todos los paraguayos. Luego vino una superintendencia que controla, que mira, que interviene y que hoy tiene la capacidad de avisarnos, sin que incluso muchos analistas que estamos en el día a día todavía no nos dimos cuenta. De la noche a la mañana una financiera está intervenida y dice, señores, esto está con un amor a tal, con esta situación, y ya empieza a ver qué solución se puede plantear. Eso es un poco lo que se busca con un ente técnico, con un ente especializado y que tenga la capacidad de intervenir, no de administrar, como dicen muchos, supervisar e intervenir. Doctor, ¿estás de acuerdo con esto? En el fondo sí necesitamos control, hasta ahí. Pero con esa figura de superintendencia. Creo que se necesita supervisión, sí, por la historia previsional en general de todas las cajas. Ahora bien, de la idea y de la buena intención al texto, ahí está la discordancia, porque cuando vos lees lo que está escrito, especialmente el artículo 5º, inciso E, que es el meollo de la cuestión, el caracú de la cuestión, y que no ha sido modificado, le asigna al superintendente funciones de dirección, de administración, de dictar normas reglamentarias en todas las materias posibles que gestiona un consejo de administración. Y allá en el punto 10 de esas gestiones dice inversiones. De las inversiones también. O sea, el superintendente va a tener la capacidad de direccionar las inversiones, las va a tener. De establecer porcentaje por reglamento, las va a tener. Y ahí viene el conflicto. ¿Tú haces más notorio el IPS? Y mira, hablar de IPS, hasta uno vería con simpatía que una persona maneje la inversión de IPS por la inutilidad y por la injerencia política que contamina la dirección de IPS. Uno dice, ese consejo no sirve para nada. Y tienen razón, es pésimo por la injerencia política que tiene. Si son 6 funcionarios de confianza del gobierno de turno, de cada gobierno de turno. Pero en realidad no hay que detenerse en el análisis inmediato relativo a este gobierno. Y los otros gobiernos que vengan, es muy peligroso centralizar en una persona, en una forma tan ambigua, en una ley tan importante, en una terminología tan ambigua, tanta fuerza, tanta fuerza, tanto poder. En cuanto al consejo supervisor, que es del que depende el superintendente, replica los vicios del Consejo de Administración de IPS.
es finalmente otra vez el presidente del Banco Central, ministro de Trabajo. A la conformación de la La superintendencia. conformación de ese consejo. Ministro de Economía, Trabajo, presidente de BCP y 3 representantes de los aportantes, jubilados, trabajadores y empleadores. Sabemos que los empleadores siempre están alineados al gobierno de turno, siempre. Ocurre en IPS. En IPS al menos sí. Así mismo. Y los trabajadores, con esta organización sindical que tenemos, estas cúpulas sindicales, la misma cosa. Ahí realmente el jubilado es el que perdería 5-1. Y si por ahí se da que hay una cuestión que se empate 3-3, ¿quién decide? Decide el doble voto el del nombrado por el presidente. presidente. Entonces, ¿Doctor coincide con esto vos? Sí, mira, inicialmente esto quería ser como la figura que tiene Chile, que depende de su Banco Central. Muchos atacaron eso y creo que un poco con el precio de la paz se intentó cambiar esa figura y se replicó una participación público-privada ahí en un intento, porque como dice el doctor, el Estado tiene ahí la fuerza. Yo no lo veo mal eso, ¿sabes por qué? Porque el Estado es el que tiene que controlar, ¿verdad? Si uno termina teniendo mayoría privada, puede terminar pasando lo que pasaba antes en Setama, donde el privado tenía mayor fuerza y cuando tenía que regular, terminaba Ahora, regulando para sí. ¿Cómo entendemos IPS? pero ¿Una institución de qué tipo? un comentario Sí. respecto a lo que señaló el doctor. Está bien, yo creo que el Estado tiene que participar porque así lo dice la Constitución, bajo supervisión del Estado, pero no hay que dejar de ver que eso funciona bien en un mundo ideal, pero no en un Estado que le debe 600 millones de dólares a IPS y que ahora va a pasar a controlar de cierta forma. O sea, el principal deudor va a ser el árbitro, el regulador. Eso es una discordancia que hay que trabajarla, hay que analizarla. Yo no veo bien eso. Y en cuanto a tu pregunta, ¿era? No, pregunto, al hablar más de los fondos, porque uno entiende de algunas cajas como es más sencillo, pero IPS como que cuesta decir público de IPS cuando en realidad es aporte directo de los empleados. trabajadores. Los trabajadores, ¿verdad? Y mira, yo siempre... Por la naturaleza del IPS más bien pregunto, ¿verdad? Siempre definí IPS como una entidad de derecho público, de derecho administrativo público, de capital privado y gobernado y administrado por el gobierno de turno. Es un híbrido. Porque nunca hubo otro tipo de participación en el Consejo IPS, ¿verdad? Nunca se eligió, por decirlo, jubilados, nunca llevaron su representante. Siempre fue una cosa así vertical, ¿verdad? Y siempre fue digitación. Siempre fue digitación. Nunca hubo mucho proceso democrático en la elección de los 3 representantes. Una cosita, coinciden ambos en que tiene que haber una superintendencia. Ese es un punto en común. Pero sí hay otros puntos que están marcando diferencias, ¿verdad? En cuanto a la conformación. Entonces queríamos hablar un poco de eso, ¿verdad? Para profundizar un poquitito sobre ese tema. ¿Es cierto que IPS es la única caja que no es deficitaria? No, la caja, hay cajas, la caja de los funcionarios públicos está todavía superavitaria. Aguanta. Solo que la caja fiscal se compone de varias cajas. Ah, ok. Y dentro de dentro de eso son 2 más o menos las cajas que están Las que aguantan, todavía, digamos. claro, y después están algunas que están ahí que yo creo que pueden ser salvadas todavía, la caja docente universitario, que está ahí en el límite. Y después hay otras que son muy complicadas, como la caja de militares y policía. La caja de los militares tiene 76% de déficit. Eso con nuestros impuestos lo cubrimos. Bueno, súper interesante, le toca a un montón de gente. Después vamos a hablar del otro aspecto, del aspecto menos grato de todo esto, que fue lo que pasaba hoy en la plaza. Pero estos puntos son los importantes y que son lo que nosotros hubiésemos querido que se escuchen en la sesión de hoy del Senado, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa seguimos hablando de este tema. Solicito que ese capítulo sea aprobado tal cual como está y que se cierre el debate. A consideración la moción de cierre de debate. Y se anota. Votación del capítulo 4, por favor, habilitar voto electrónico. Yo quiero hablar, presidente, por favor. ¿Y se le anota a usted primero? Y estoy enojada, presidente, ¿cómo se están llamando a votación? No, pero porque ya se cerró el debate ahora sobre este capítulo. No se puede hablar acá, no se puede hablar porque están atropellando todos. Nosotros tenemos derecho a ponernos en particular. Bueno, lo que pasaba hoy en el Senado y seguimos hablando nosotros del proyecto en sí, también un poco el marco político. Y ya le damos la bienvenida, también se suma y le agradecemos mucho su presencia acá a la ministra del Trabajo. ¿Cómo es el cargo completo, ministra?
Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Ahí Social. está, Mónica Recalde. Gracias, doctora, por estar muy amable. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Diego, Pedro, doctor. Muy buenas tardes a todos. Doctora, hacía falta de esta manera que se trate hoy en el Senado. ¿Por qué se tomó una decisión política de este tipo, digamos? Bueno, el tema de la superintendencia, como hemos mencionado, ya se viene trabajando hace bastante tiempo. Creo que se acordaron con los sectores, se construyó un nuevo proyecto de ley donde hubo una amplia participación, eso nosotros recalcamos. Nadie puede decir que no fue invitado, ¿verdad? Uno puede estar de Hay sindicatos acuerdo. que dicen que no. ¿Quiénes? Y varios de los grupos de sindicalistas dicen que no fueron invitados. Fueron invitados todos los solamente un representantes para participar del proceso del diálogo social. Nosotros en el Ministerio de Trabajo abrimos mesas sectoriales, la mesa de seguridad social, que va a permanecer no solamente tema de superintendencia, esto se va a proyectar todo el año que viene porque hay muchos otros temas en el ámbito de seguridad social que tenemos que abordar. Estaba escuchando anteriormente las discusiones con respecto a las cajas, los problemas de los parámetros, los déficits, esos son temas que hay que abordar. Por eso la mesa de seguridad social del Ministerio de Trabajo inició con este proceso de superintendencia ya el 22 de agosto, cuando justamente ante los reclamos del proyecto que estaba en el Parlamento, surge la propuesta del Ejecutivo de abrir una mesa de diálogo, de sentarle a todas las partes y de poder discutir cuál es la visión y la mirada que tiene que tener la superintendencia. Nosotros ahí con el ministro de Economía nos comprometimos que ese proyecto iba a ser desechado y se iba a construir uno nuevo. Y ahí acordaron los sindicatos, las centrales sindicales y el sector empresarial en sentarse y debatir ese proyecto. En ese mismo marco le invitamos a los jubilados para que tengan también sus aportaciones. Tuvimos 2 mesas de trabajo más varias notas que se le había enviado para que ellos refuercen lo que verbalmente manifestaron. Y bueno, eso fue un consenso, un acuerdo que se hizo en el Doctor Jaime, le trataron de mentiroso, incluso el presidente de la República creo que le trató Pero de esa manera, doctor. Fue por otra cosa. No sé por qué dijo que yo le pedí cargo. No fue por el tema de sí, hubieron mesas de trabajo con el ministerio, pero difiere un poco con la ministra, porque si bien estuvieron representantes de los sectores, por ejemplo trabajadores, estuvo Bernardo Roja, Sonia Leguizamón, Aldo Snet, y no recuerdo quién más, 4 presidentes o secretarios de dirigentes de las centrales. Sí. Pero no llevaron la representatividad de sus bases, como dicen ellos. Es decir, no bajaron, como dice Adolfo Villalba, que hoy está preso, o como dice Gabriel Espínola, o como dicen otros referentes del sindicalismo de base, no bajaron para discutir y tener la suficiente representatividad para que esa firma que pusieron esos 4 referentes esté respaldado por sus bases. Eso es lo que faltó. Por eso es la crisis que se da ahora con Citrande, con Notel, con camioneros, con embarcadizos. No están de acuerdo con la representatividad que tuvieron, entre comillas, esas personas. Ahí es donde el proceso falló un poco, con toda honestidad te digo, ministra. Y también la participación de los jubilados, sí participamos, es cierto. Yo fui invitado a una mesa, fui y manifestamos nuestras objeciones. ¿Cuál era nuestra objeción? Ese proyecto que presentó Dionisio Amarilla era un copy-paste, un refrito mal hecho del proyecto del 2015 que había presentado Peña en el gobierno de Horacio Cartes, que sí era un documento técnico, denso, académicamente bien hecho, pero este era un resumen medio frankensteiniano de aquel otro. Por eso tantos errores y tanta discordancia y tantas ambigüedades. Nosotros quisimos y propusimos, creo que quedó en acta en el ministerio, que había que desechar ese proyecto y sentarnos a hacer uno nuevo, bien hecho, de cero si es posible, pero nos ganó el tiempo, la velocidad del proceso que allá había que hacer. Y entonces no se hizo un proyecto nuevo, tal así que este que se aprobó contiene hasta los mismos errores ortográficos o de incisos de aquel de Dionisio Amarilla. No es un nuevo, tal vez se cambiaron 3 cosas, el consejo y algunas otras normas, a tal punto que hasta esta mañana se está corrigiendo el proyecto que se aprobó. Y lo otro que quiero señalar es que no veo en la filosofía del proyecto solamente supervisión, análisis de riesgo. Veo algo más, leo algo más, leemos algo más, como la gestión de dirección, de administración,
vemos que hay un superintendente que va a penetrar en la autonomía, por decirlo así, en la autodeterminación de las cajas, especialmente de IPS, y va a tener decisiones. Yo creo que los consejeros del IPS estarán muy preocupados, pues se van a quedar sin trabajo ahora, van a ser satélites de una superintendencia. Y en cuanto al Consejo Superior que se creó, que sí fue un tema que se modificó, porque salió de Banco Central y pasó a depender de un Consejo Superior. Ese consejo replica, como ya dije, los vicios del Consejo de Administración de IPS. Es una herramienta política nada más. ¿O me vas a decir que Infran Dietri representa a los trabajadores? ¿O me vas a decir que Jara Roja representa a los jubilados? Allí los únicos que representan a sus ministerios son los representantes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. El resto son digitaciones políticas. Eso se replica, más el doble voto del presidente del Consejo también para decidir las cosas, que haya cierta paridad. Era una magnífica oportunidad de cambiar la gobernanza. Pero Pedro, un nuevo modelo de gobernanza pública y no la aprovechamos. Sobre el punto nomás. Cuando discutíamos anteriormente la representatividad de que los jubilados, los trabajadores y los empresarios formen parte de... ¿Vos te acordás cuando Sí, teníamos esa discusión? Y entramos los Se jubilados. tenía que entrar completo, ¿para qué? Para que ustedes también le controlen al superintendente. Esa fue la discusión del 2015, 2016, 17, 18, 19. Esos fueron los reclamos. Y el otro reclamo es que salga fuera del Banco Central. La verdad, esto que se construyó forma parte de un proceso, de una madurez, de la institucionalidad que queremos hacer. Esto es un proceso que se viene llevando adelante, se traen las propuestas a la mesa, pero si en la otra parte tampoco presenta una contrapropuesta, cuando se le presenta la oportunidad, es muy complejo discutir. Pero se hizo caso a varias de las recomendaciones que se hicieron desde la protesta, digamos. Se hicieron Ahora sobre la hora. muchas modificaciones, No. pero eran justamente las modificaciones que se objetaron durante las audiencias públicas. El tema de Banco Central, el tema de la inmunidad del Pero eso superintendente. recién no ha cambiado en otra. Se cambió durante la construcción los sindicatos y los empresarios cuando ellos reformularon. Ahora bien, ninguna ley es perfecta, todas las leyes son perfectibles, por lo tanto se pueden hacer ajustes en el No tiene que Parlamento. discutirse en el Senado esto. No Se le tiene que discutieron. sacar legitimidad a lo que Por supuesto lo que que pasó no. hoy, por ejemplo. No, por supuesto que no. El Senado tiene todas las atribuciones ¿Tú de viste la hacer sesión, las doctora, hoy? modificaciones. Por ¿Tú viste? supuesto que vi. 25 minutos, ¿viste cómo aprobabanla? Por supuesto que vi, pero esto se discute también en la comisión. No es que eso se trata directamente en la plenaria. Para eso nos convocaron la Comisión de Hacienda, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Legislación, la Comisión de Previsión Social. Ahí se discuten los temas técnicos y esas comisiones se abrieron y ahí se discutieron los puntos que se tenían que objetar. Uno va a la plenaria justamente para poder defender lo que en comisión se trata. Por eso hay dictámenes que aprueban esas modificaciones Sí. previas. Eso es lo importante que la gente entienda. No es que el Senado aprobó a tambor batiente. El lugar de debate en serio es la sesión del Senado También, pública. pero técnicamente, ¿dónde se discute? No, En las puede haber comisiones. comisión, pero se decide ahí. Por supuesto, el Parlamento está para hablar, para eso es, para discutir, Claro. ¿verdad? Por supuesto. Pero si ya hay dictámenes que aprueban y hay modificaciones que se introdujeron, ¿por qué? Porque justamente habían lagunas y se tuvieron en cuenta la opinión pública, como el tema de que no... Los bonos. Los fondos, que el IPS no le pueda prestar plata al Estado, que no se pueda invertir ni en municipalidades. Ni Eso de nada. los bonos Eso quedó, ¿verdad? Con lo aprobado hoy, que está prohibido. está ¿verdad? prohibido, está prohibido. A mí particularmente, como economista, me parece que le estamos negando al IPS un instrumento fantástico. Pero bueno, si es el precio de la paz, podría ser algo interesante. ¿Por qué, doctor? ¿Pensás que se deberían haber utilizado como herramienta? Lo que pasa es que cualquier sistema financiero tiene que tener la capacidad de distribuir sus riesgos entre todos los instrumentos que existen. Un bono soberano es un instrumento interesante y la idea original era ponerle límites. Vos no podés pasar tantos por ciento, ¿verdad? Por supuesto, eso generó muchos reclamos por parte de muchos. Entonces se decidió sacar al IPS. Las demás cajas van a tener la posibilidad de participar en un instrumento interesante. Entiendo el miedo porque uno mira a ciertos países de la región y dicen, armaron un desastre. Pero si es el precio de la paz, yo lo que más quiero que exista una superintendencia, esto ya se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo. Y quiero más comentar sobre lo que estaban discutiendo Sí. acá la ministra y Pedro. Yo no fui invitado a ninguna reunión, está bien. Yo no formo parte de una organización quizás sindical o gremial empresarial.
Pero como interesado, yo revisé todos los documentos públicos y hoy se estaba discutiendo muchísimo por el tuit de un senador, y lo cito, Gustavo Leite, y decían, no puede ser que los cambios hayan hecho. Esos cambios se hicieron el 4 de diciembre y estaban públicos en el sistema informativo del legislativo. O sea, creo que hoy hay herramientas para que podamos seguir, al menos aquellos que estamos interesados, y podamos opinar, ¿verdad? Ahí hay un recuadro donde uno puede dejar comentarios, uno puede dejar críticas, uno puede dejar sugerencias, uno puede escribir las cuestiones. Creo que eso el Senado tiene, el Congreso en sí tiene que difundir también más como herramienta de inclusión ciudadana, de participación ciudadana. Más todavía en estos temas que son tan importantes y que a veces se debaten de manera muy, muy rápida, ¿no? Doctor. Yo creo que tenemos que abandonar un poco el acartonamiento en el que estamos metidos todos haciendo nuestros roles. Acá hay un proyecto autoritario, hay un proyecto que responde a una línea política que se está equivocando en el manejo de estos temas tan sensibles. Se pretende generar una herramienta de manejo de los fondos previsionales, no por el lado de la supervisión, sino por el lado del apoderamiento. Creo que eso está mal de parte de esa mirada política del gobierno. Peña tiene que bajarse de la montaña, pisar el suelo y hablar con la gente. No puede sacar una ley así en base a la aplanadora que se mueve en el Congreso. Por más que tenga la aplanadora, no está bien. Lo demostró la gente que estuvo ahí afuera. Y otra cosa que sí quiero puntualizar, cuando se habla de la implementación de este proyecto, el proceso de implementación de la ley, dice en 24 meses se armará la superintendencia, el organismo, administrativamente. Creo que en 36 meses las cajas presentarán su plan de adecuación, en 3 años. Y en 5 años discutiremos seguramente otra vez lo mismo, la reforma de la seguridad social. Excepto los artículos 10, 11 y 12. ¿Y qué es el 10? Préstamo a los afiliados, ok. Que se aplicarán de inmediato, no se va a esperar tiempo. El 11, las inversiones del IPS principalmente, el empapelamiento del IPS. A lo mejor está bien que una parte esté en bonos a largo plazo, pero no tanta libertad a un tipo para que empapele el IPS. Y el tercero, la venta de inmuebles. Eso es de aplicación inmediata, no se va a esperar 24 meses. O sea, ahí tenés la intencionalidad. A tal punto que el 16 de noviembre el Consejo de Administración de IPS ya sacó una resolución que es una aberración jurídica porque reglamenta un artículo de un proyecto de ley. Era un proyecto de ley todavía el 16 de noviembre. Y el Consejo de Administración de IPS ya reglamenta y ordena, palabras menos, palabras más, la tasación de los inmuebles de IPS. Entonces eso denota que hay una línea que se sigue, una línea que baja desde algún lado y todo el mundo se mueve en función a esa línea. Yo no creo que así se construya democracia, no creo que así se construya. Solo para mencionar una cuestión, ¿verdad? Porque a mí también me consultaron mucho sobre estos puntos y me decían, esa plata va a ir a parar el Estado, esa plata va a ir a la caja. Si la caja tiene un inmueble y lo vende, sí, esa plata queda en la caja, no va al Estado. Claro, o sea, si tiene que pagar algún impuesto por la transacción, seguramente lo hará. Pero no es plata que va a ir a... O sea, el Estado no se puede... No es plata que va a alimentar el presupuesto de Fernández Baldovino. Es plata que va a ir a la caja. Entonces... ¿Quién va a ser el superintendente? Y eso va a depender ya de cuál sea la posición del Consejo, ¿verdad? Pero quiero referirme también a... Doctora, un segundito, pues, sí. Vamos a hacer una pausa. Ok. Breve corte y ya volvemos. Está muy interesante esto. Muy bien, seguimos hablando nosotros de lo que pasó hoy, sobre todo lo que se viene también. Ministra, ¿por qué el apuro? ¿Por qué fue esta cosa así tan rápida? Hoy recién sacaron ese video explicativo. Mucha gente ni siquiera sabía que se iba a tratar el día de hoy. Nosotros no sabíamos que se iba a tratar hoy en el Senado. Hasta un miembro de la bancada oficialista como Gustavo Leite dijo que faltó comunicación. Finalmente la jubilación es una promesa que tiene el aportante, digamos, ¿verdad? Y esto no conspira contra la credibilidad. Claro que no, porque yo no veo apuro en un proceso que lleva 10 años.
10 años de sentarnos, de discutir, de que se bajen leyes que proponen la supervisión y el control. Eran los mismos actores, eran las mismas personas y otros más que se sumaron a este proceso. No hay un apuro en proponer un ente supervisor, en proponer organismos de control que son sumamente necesarios y postergados durante más de 30 años. Esto es apuro. O sea, yo lo vería desde el punto de vista de la responsabilidad de este gobierno, no de apurar, sino de ser coherente y no autoritario. Al contrario, este proceso fue participativo, fue debatido, fue consensuado. Entonces nosotros lo vemos como una responsabilidad que nosotros como Ejecutivo hoy tenemos de controlar justamente los aportes. Y tampoco es intervención de ningún ente administrador. Es establecer el marco, las pautas de buen gobierno. Yo no sé si ustedes conocen el MESIP, el modelo estándar de control interno que implementó USAID en la época de Lugo. Eso todas las instituciones públicas la adoptaron. ¿Por qué? Porque te da pautas de control de riesgo. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Cuál es el enmarcamiento? ¿Cuáles son los niveles de posibilidad que vos tenés de no cumplir con tus deberes o tus compromisos? Eso mismo es la gestión de riesgo o de gobierno corporativo que capaz no se entiende, pero es tratar de prevenir que hechos ocurran que después tengamos que lamentar. Entonces, todo ese proceso de construcción de esta ley hace que no sea apurado, sea más bien de responsabilidad social, de responsabilidad de cuidar los fondos y por sobre todo de tener seguridad en las inversiones, de tener rentabilidad, porque hoy nuestras inversiones incluso están invertidas y las tasas de retorno son por debajo de la inflación. Y la forma en la que pasó hoy, doctora, con represión en la calle, con jubilados ahí con los balines al lado, con funcionarios de la ANDE golpeados, sangrantes en la vereda, eso es parte también de esto. Las personas, por supuesto, que tienen derecho a manifestarse, a estar ahí, a expresar todo lo que ellos quieren que se haga o no se haga de algo, ¿verdad? Pero también hay que resguardar la seguridad. El Parlamento es una institución y no solamente en esta manifestación siempre se ponen vallas, cuando hay proyectos conflictivos, siempre la policía está presente, o sea, hay cuestiones en que hay que cuidar cierta institucionalidad y las fuerzas públicas están justamente para ese resguardo. Nosotros no podemos dejar que la gente rompa todo lo que hay. Ya pasó una vez cuando Tampoco incendiaron el... que los senadores rompan todo lo que hay. Pero los senadores en este caso no rompieron nada de lo que hay. Están construyendo y por primera vez estamos de acuerdo con que esta ley y el Parlamento lo trató con suma seriedad. Porque como mencioné anteriormente, hay opiniones en las comisiones, hay defensas que tienen sustento. Ahora, ¿qué es lo que se ataca? La legitimidad. ¿Por qué? Porque ya no hay, vamos a decir, cuestiones de fondo que puedan ser atacadas. Entonces, no, ahora trataron a las apuradas. Pero no es el quick. El quick es que necesitamos el control y que ya no hay argumentos válidos para poder refutar el proyecto de ley. Entonces atacan otro tema. Doctor, ¿algo más que quiera decirnos? Sí, yo quisiera tratar de enviar un mensaje de calma a todos, ¿verdad? De que el ambiente estaba muy tenso, hay mucha gente que le escuchaba en algunos medios, decía si hay que dar la vida, hay que dar... Yo creo que no vale la pena, no es para eso. En realidad no se quiere tocar la plata de los jubilados, se quiere cuidar la plata. Si hay cuestiones que todavía se puedan mejorar, está todavía la instancia de diputados y de hecho está todavía la instancia de senadores porque el tratamiento fue en general, queda la discusión en particular. De hecho, yo mismo tengo algunas cuestiones que me encantaría se mejoren. En el artículo 11 en algún lado tiene que hacer referencia al artículo 45 porque está un espacio enorme entre artículos y es demasiado importante porque el 11 habla de instrumentos en los cuales se puede invertir y el 45 habla de cómo se puede invertir. Y de hecho, ahí para terminar mis recomendaciones, por favor, no todos entienden qué es letra A, qué es letra B. En la redacción pongan ahí taxativamente letra A hace referencia a inversiones en bancos financieras y sus instrumentos. Letra B hace referencia a bonos, acciones y sus instrumentos, ¿no? Entonces, creo que esas son las cuestiones pequeñas a discutir. Particularmente yo no le tengo miedo a la ley, sí le tengo miedo a seguir mucho tiempo más sin tener a alguien que supervise, porque
como decía hace rato, a mí particularmente no me gusta pagar impuestos por decisiones que se han tomado erróneamente en el pasado. La jubilación de alguna forma es un pacto intergeneracional y ese pacto se rompió en el proceso en el Paraguay porque algunas cajas administraron mal y hoy muchos de mi generación tenemos que pagar con nuestros impuestos por ese mal manejo que existió en el pasado, que nadie lo vio. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Jalí. Y bueno, yo no quiero ser tan mesurado ni tan... No sea, doctor. Yo le pido a la gente que esté alerta. Le pido a la gente que salga a la calle, que se levante si es necesario, porque tenemos que parar un proyecto autoritario devenido de una visión dictatorial economista que quiere instalar un poder centralizado en lo económico. Le digo a la gente, estén alertas. Vamos a tratar de parar este mamarracho en diputado o donde sea. Vamos a hacerlo porque la gente es la que tiene la razón, no Pedro Aye, no la doctora, no el doctor, la gente. Y la gente ya se manifestó, y la iglesia ya se manifestó, y todos ya se manifestaron, pero nadie escucha. Y bueno, van a tener que escucharnos en la calle. Alertas porque esto va a seguir. Gracias a los tres por estar con nosotros, muy amables. Muchas gracias, Diego. Hacemos una breve pausa, ya volvemos enseguida. Aquí en C9N, no se pierdan, hay temas muy importantes, narcotráfico y otras cuestiones. Y volviendo a lo que pasaba el día de hoy, 31 personas estaban demoradas en la agrupación especializada, tomaron audiencia y el fiscal Ángel Ramírez confirmó que ya serán liberadas. ¿Investigadores de la policía le manifestaron a usted alguna sospecha en particular acerca del actuar de estas personas? Existen personas que fueron heridas, personal policial, cuyos diagnósticos están siendo elaborados y que van a ser remitidos a la unidad. Existe un hecho punible. Ahora bien, nosotros tenemos que tener la certeza o los elementos de sospecha necesarios como para poder realizar una imputación en forma seria y responsable. Entonces, ese es el norte que tenemos del Ministerio Público y tratamos de cumplir lo más fiel posible. ¿Y entre estas personas podrían estar justamente los supuestos autores de estas agresiones, doctor? Sí, no se descarta esa posibilidad. ¿El fiscal general del Estado vino a visitarlo a este lugar? ¿Él dio alguna indicación en particular, doctor? Él pidió que se actúe lo más objetivamente posible y que sea en forma rápida. Y se dio cumplimiento porque antes de que venzan los 6 horas que teníamos legalmente, ya hemos tomado una determinación. ¿Podríamos reiterar quiénes conformaron el equipo de trabajo? Son Giovanni Grisetti, quien está acá a mi lado, Martín Morínigo, la doctora María Estefanía González, Marcial Machado, Fátima Girala, Joan Báez, Miguel Quintana, el doctor Marcelo Saldívar y Susi Riquelme. ¿Ahora mismo ya saldrían en libertad, fiscal, o esperaríamos unos minutos más? Ya está la orden, ya fue recesionada y es una cuestión burocrática administrativa que ellos van a estar, me imagino que enseguida van a estar ya gozando de su libertad.